Invito a abrir hoy sus Biblias en la primera carta de Pedro. Vamos a Pedro. Llevamos ya una serie de sermones hablando acerca de las 7 características fundacionales de la Iglesia de Jesucristo, las cuales están contenidas en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 18 al 20. Mateo, capítulo 16, versículos 18 al 20. Y hemos estado compartiendo el segundo fundamento de la iglesia, y es que esa iglesia tiene no solo en el punto número 1 Jesucristo como la roca, sino que también Jesucristo es el Señor y dueño de esa iglesia. Y hoy vamos a estar evidenciando esa frase donde Jesús dice mi iglesia, que hemos dicho que contiene 2 verdades básicas que no pueden separarse una de la otra, y es que la iglesia es una, no hay 2 iglesias, no hay 3 iglesias, hay una sola iglesia, y que esa iglesia le pertenece, tiene como autoridad, tiene como cabeza única y exclusivamente a Jesucristo. La vez pasada estuvimos en la carta a los Efesios viendo cómo el apóstol Pablo enseñó esta verdad, y fundamentamos la enseñanza en una de las cartas que a mi parecer es la carta más importante desde el punto de vista de la eclesiología, de la enseñanza con relación a la iglesia. Y hoy vamos a estar viendo la enseñanza desde el punto de vista nuevamente de lo que es la iglesia en Primera de Pedro. Para ello me gustaría que vayan al capítulo 2, vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 10, es la porción base que vamos a estar leyendo. Vamos a ver otras porciones aquí en Pedro, pero esta es la base de lo que vamos a estar en la que vamos a estar exponiendo y enseñando. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10, leen de la siguiente manera y luego oramos para que Dios nos ayude a entender su santa y bendita palabra. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, la piedra es una persona, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, una vez más, venimos ante ti en humildad. Y te rogamos, te pedimos, Señor, que podamos, Señor, poder discernir, entender tu santa y bendita palabra.
Reconocemos que es tu palabra y que es autoridad, que son mandatos que recibimos, que debemos obedecer. Reconocemos nuestra insuficiencia, nuestro desentendimiento, lo frágiles, lo tercos y rebeldes que en muchas ocasiones somos. Te pedimos, Señor, que tú que comenzaste la buena obra en tu gracia, por tu pura voluntad, en tu amor, nos ayudes a permanecer firmes, que tu amado Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para comprender ese amor que es tan grande, es tan profundo, es tan ancho, que excede nuestro conocimiento, pero que ciertamente es la mayor fuerza y motivación en aquellos que en tu gracia son llamados a salvación. Ayúdanos, Señor, a poder exponer tu palabra con la mayor claridad posible, colocándonos nosotros detrás de la cruz, y que solo Cristo y solo Él pueda ser en esta hora glorificado, mientras tu iglesia es edificada y aquellos que han de ser llamados a salvación puedan proceder al arrepentimiento y a la verdadera fe en la roca inconmovible de los siglos, en la piedra angular, en la roca de salvación, Jesucristo. Es en ese nombre que damos gracias, es en ese nombre que venimos delante de ti, es en ese nombre, Padre Santo, en el cual pedimos con humildad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta porción de la Escritura que acabamos de leer es una de un contenido, una enseñanza sumamente profunda aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Todo lo que Pedro está aseverando, lo está aseverando sobre los cristianos, sobre la iglesia. Pero como podremos ver específicamente la porción, desde el versículo 6 hasta el versículo 10, cada pasaje, cada versículo que hemos leído es una afirmación a una profecía, a un pasaje del Antiguo Testamento. Así que estamos expuestos a una proclamación del Evangelio que claramente, evidentemente está anunciando categóricamente, sin lugar a dudas, que la iglesia es el cumplimiento de aquel pueblo profetizado en el Antiguo Testamento que sería salvo por medio del Mesías. Primera de Pedro, capítulo 2, específicamente del versículo 7 al 10, presenta estas verdades de manera general. Vemos, número 1, que la piedra es una persona. Se habla de la piedra, del fundamento, de la piedra angular. Y claramente se señala que es una persona. Pero se identifica esta persona en la carta de Pedro. Es el Cordero Pascual en el capítulo 1. Es la piedra angular en el capítulo 2. Es Cristo. Pedro mismo, si observó la lectura en el versículo 4, dice que nos acerquemos a la piedra viva. Y él se llama y se reconoce y reconoce a sus hermanos como también piedras del edificio de Dios. Pero no como la piedra en la cual se sostiene y se fundamenta el pueblo. Pues esa piedra fue profetizada en el Antiguo Testamento y veremos que esa piedra no es otro nuevamente que Jesucristo en labios del propio Pedro. Así que Pedro no pudo haber entendido que él era la roca cuando Pedro mismo presenta que Cristo es la piedra de fundación, la piedra angular. Lo segundo que debemos poder observar en esta narración es que esa piedra, que sería la piedra de salvación, sería una piedra rechazada. O sea, el rechazo que estamos viendo en el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios, ese rechazo de las dos casas de Israel, entiéndase en el Antiguo Testamento, Efraín y Judá. Efraín es la tribu principal del reino del norte y muchas veces usted va a leer que se refiere a Efraín como se refiere al pueblo del sur bajo la tribu principal que era Judá. Tanto Efraín y Judá, vamos a ver, habían sido profetizados que se iban a rebelar, pero principalmente
quienes iban a desechar a esta piedra como Salvador eran los edificadores. Y los edificadores en el Antiguo Testamento era el liderato. Y es exactamente lo que encontramos en los evangelios. Principalmente las personas siguen a Jesús por diferentes razones, no necesariamente la razón real por quién Él es, porque Él es el Salvador, porque ellos tienen una necesidad de arrepentimiento, no. Pero quienes realmente le persiguen, buscan matarle, trazan un plan para ello, son los edificadores o los líderes, y ya eso había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Tercero, vemos en esta porción que acabamos de leer, que el pueblo de Dios lo componen todos y cada uno de aquellos que creen en la piedra. Pedro no hace una separación y dice que unos creen y pasan a ser parte de una familia y otros creen y pasan a ser parte de otra familia. Dios no tiene dos pueblos. Pedro presenta con toda claridad que todos los que creen en esa piedra, y vamos a ver de dónde Pedro saca esa información, todos y cada uno constituyen ese pueblo profetizado. No como falsamente se enseña que los gentiles son un pueblo, una familia aparte, una extensión de la gracia por el rechazo del liderato del pueblo, la nación de Israel. No, Israel serían todos los elegidos, todos los predestinados, todos los llamados a salvación, adoptados, elegidos desde antes de la fundación del mundo, en el capítulo 1, que serían redimidos, salvados, rescatados por medio de la sangre del Cordero Jesucristo. Él sería salvador tanto de judíos creyentes como de gentiles creyentes. Y eso ya estaba en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver. Así que esto no es algo que sucedió nuevo. Cuarto, nos dice cómo ese pueblo fue adquirido. ¿Cómo ese pueblo fue adquirido? Específicamente lo plantea en el capítulo 1. Y ahí sí me gustaría poder ir a la Escritura. Vaya conmigo a 1 de Pedro, seguimos en Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Cómo esos que llegan a creer que son su pueblo, que son considerados la nación santa, un pueblo de sacerdotes, ¿cómo llegan? ¿Qué sucede? ¿Quién intercede? ¿Cuál es el pago o la ofrenda? ¿Cómo llegan a ser redimidos? ¿Cómo son apartados? ¿Por qué ellos y no todos? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 dice, sabiendo, esta palabra es en extremo importante, porque Pedro considera que lo que les va a decir no es algo nuevo, sino algo que ellos debían ya entender. ¿Qué es lo que los creyentes deben entender? Sabiendo, entendiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Así que no nos rescatamos. Nosotros lo único que aportamos a nuestra salvación es nuestra vana manera de vivir. Nosotros no estábamos buscando a Dios. Vivíamos en nuestra vana manera de vivir. Dios nunca se ha perdido. Él fue quien nos encontró, quien nos buscó, quien nos compró. ¿De dónde viene o de dónde procede esa naturaleza vana en la cual el hombre se aparta? Lo dice. La cual recibisteis de vuestros padres. Y sabemos que esa expresión vuestros padres implica el pecado original. Ese primer pecado afectó a toda la humanidad según la Escritura. Y luego les dice que no fueron rescatados con cosas corruptibles, que para algunos tienen mucho valor y viven solo para ellas, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que el medio del rescate, la manera en que ese pueblo fue adquirido por medio de Cristo.
Pero no por medio de Cristo, porque Cristo, la persona del Hijo, le dijo al Padre, yo quiero este pueblo. No era un deseo cumplido por el Padre para que ese pueblo pasase a ser el pueblo que es. Tendría que ser perdonado y rescatado de su antigua y vana manera de vivir. Y Dios había establecido que sin derramamiento de sangre no había remisión y perdón de pecados. Por lo tanto, para que ese pueblo pasase a ser su pueblo, alguien tenía que redimir a ese pueblo. Toda la enseñanza antiguo testamentaria centrada en el sistema de sacrificio y ordenanzas en el templo tienen como objetivo, propósito, plantear que la única forma o manera en que seres humanos pecadores, rebeldes, pueden ser redimidos es si Dios mismo establece un medio de rescate. En el Antiguo Testamento ese medio de rescate se llevaba a cabo por medio del templo, el cual tipificaba, representaba, simbolizaba la obra de Cristo. Dice versículo 19, que fuimos rescatados con la sangre preciosa. La sangre preciosa. Para algunos un Cristo crucificado, muriendo y derramando su sangre parece una escena, no sé, medieval, de tontos. Pero la Biblia dice que Cristo crucificado es salvación para su pueblo. Dice como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Lo cual claramente Pedro está diciendo que antes de ese cordero poder morir, tenía que cumplir con las especificaciones que tipificaban al cordero que era sacrificado en el templo. Tenía que ser puro y perfecto. De manera tal que Cristo tendría que encarnarse y vivir y cumplir la ley como ningún hombre la ha podido cumplir, ni jamás la cumplirá. ¿Cuándo se llevó a cabo este contrato? Cuando Dios determinó separar un pueblo para sí. Usted va a escuchar a algunas personas ir al Antiguo Testamento y decir que Dios en el principio trató a la humanidad de manera general hasta llegar al capítulo 12. En el capítulo 12 Dios conoce un hombre llamado Abraham. Y es este hombre llamado Abraham al que el Dios escoge y señala para que por medio de él Dios salvase a un pueblo, una nación. ¿Enseña eso la Escritura? Vamos a ver cuándo fue que Dios decidió adquirir este pueblo. Versículo 20. Ya destinado. ¿Quién había sido destinado? Versículo 19. El cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién es ese cordero sin mancha y contaminación? Es Cristo. Ya destinado. Para aquellos que tienen problemas con la doctrina de la predestinación, no sé qué van a hacer con el versículo 20. Porque no solamente la Biblia habla, afirma, enseña categóricamente, explícitamente, que Dios eligió un pueblo. De hecho, esta carta, primera de Pedro, comienza con una de las doctrinas más importantes de la teología, sí profunda, complicada, en extremo, pero bíblica. ¿Cuál? La doctrina de la elección. ¿Cómo empieza primera de Pedro capítulo 1 versículo 2? Dios le habla a los elegidos. ¿Y por qué le llama a los elegidos? Capítulo 1 versículo 20. Cuando Dios los eligió. Versículo 20. Desde antes de la fundación del mundo. ¿A quién eligió y a quiénes separó? El medio del rescate sería Cristo. Y el objeto del rescate son los elegidos. Pero ese plan que Pedro dice fue trazado ¿dónde?
en la eternidad. Observe la similitud de Primera de Pedro con Efesios 1. Mire lo que vamos diciendo, y usted que tiene ya en su mente gran parte de la comprensión de Efesios 1, vaya viendo las similitudes. Son dos apóstoles, Pablo y Pedro, uno a los judíos, uno a los gentiles, y están diciendo exactamente lo mismo, pero manifestado en los postreros tiempos. O sea, Dios determinó eso en el pasado, pero Pedro nos dice que Dios también determinó el momento en que ese Cordero entraría en la historia de los hombres. A esos algunos catalogan o llaman la Navidad, aunque tal vez este no sea el tiempo. La encarnación del Hijo de Dios. Observe también que Dios no solo decidió por medio de quién compraría el pueblo, en qué momento se llevaría a cabo la transacción o se pagaría la deuda, sino también claramente nos dice que este tiempo se le llama como los postreros tiempos. No sé qué harán algunos con estos versículos cuando claramente la Escritura, como Hebreos 1:1, afirma que estaban viviendo los discípulos los postreros tiempos en Cristo, y algunos afirman que los postreros tiempos son futuros. Mire lo que dice la Escritura. Si usted tiene su Biblia, refiérase a su Biblia. Lo dice. Sería manifestado Cristo. Observe que no habla de la manifestación de la segunda venida. Habla de la manifestación en términos de venir a dar su vida por su pueblo. A eso se le llaman los postreros tiempos. ¿Cómo fuimos predestinados o elegidos? Efesios dice, o Pablo, en amor, y Pedro dice, ¿cómo? ¿En amor? Exactamente la misma teología paulina, es la misma teología petrina, porque es el Espíritu de Dios hablando a través de los santos hombres. Quiero hacer un ejercicio que creo que es sumamente importante para nosotros y para el que nos está viendo y quisiera verlo. Les dije que esta enseñanza que estamos viendo en Pedro está contenida toda en el Antiguo Testamento. De hecho, la quinta verdad que establece esta porción que acabamos de leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 10, es que Pedro señala que ese pueblo, en el versículo 9, es el cumplimiento nuevamente del pueblo que había sido señalado en el Antiguo Testamento. Vamos a seleccionar 6 pasajes, 6 versículos de este capítulo 2, versículos 6 al 10. Vamos a leer nuevamente y vamos a estar yendo a diferentes libros. Vamos a ir a Isaías principalmente en 2 ocasiones. Vamos a ir a los Salmos. Tenemos que ir a Oseas y vamos a ir a Éxodo y Deuteronomio. Todo lo que Pedro está diciendo, aquí viene lo importante. Todo lo que Pedro acaba de afirmar en el capítulo 2, que decimos Pedro, pero vuelvo a repetir, lo hemos dicho muchas ocasiones, nos referimos a Pedro como el autor de la carta, como el hombre que Dios usó. Pero quien está hablando realmente es ¿quién? Dios, por medio de su Espíritu. Cada pasaje está contenido en el Antiguo Testamento. Siendo entonces nuevamente lo que Pedro está señalando, el cumplimiento. Mientras algunos afirman que hay unas cosas que están para un futuro, que esos pasajes son de una dispensación para la nación de Israel, Pedro no afirma que esos pasajes son para la nación de Israel. Pedro está afirmando que esos pasajes, que esas profecías contenidas en el Antiguo Testamento han tenido un fiel cumplimiento en Cristo. De hecho, antes de hacerlo, vaya conmigo al capítulo 1. Estamos en Pedro, no nos hemos ido de Pedro.
Y me gustaría que para ponernos en el contexto veamos lo que Pedro mismo viene afirmando en el capítulo 1. Versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Aquí es importante que usted abra la Biblia, porque si lo que estamos diciendo no está en la Escritura, no tiene autoridad, no viene de parte de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Observe, preste atención lo que la palabra de Dios testifica. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Observe cómo se le llama la salvación. Es una obra de gracia. ¿A qué profeta se puede referir Pedro? A los profetas del Antiguo Testamento. En otras palabras, Pedro está haciendo alusión, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Observe también, o preste atención o note que Pedro nos está diciendo que el Evangelio y las buenas nuevas no son del Nuevo Testamento, habían sido testificadas ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Mire todo lo que va diciendo un versículo si usted no lee con prisa. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. O sea que la gracia del versículo 10, previamente anunciada, eso significa profetizada, estaba encerrada, tenía como propósito un pueblo, el pueblo del cual Pedro habla en el capítulo 2, versículo 9, que está constituido por todos los que creen en Cristo como roca, fundamento, salvación de ese pueblo. Dice que estos profetas en el versículo 10 inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Observe que la gracia y la salvación son en ese pasaje ¿qué? Sinónimos. Recibir la salvación no es algo que yo obtengo. Es algo que Dios me otorga por gracia, que Dios destinó. Versículo 11. Si eso es así, dice que ellos escudriñaron qué persona los profetas sabían que esa gracia, esa salvación vendría por medio de quién, según el versículo 11, una persona. Esa persona es el fundamento de la iglesia. Ese es quien dijo, mi iglesia es Cristo. Escudriñando qué persona y qué tiempo. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea que el mismo Espíritu Santo que reciben los creyentes es el mismo Espíritu Santo que obró, que inspiró a estos santos hombres, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos. Observe que hablaba de una persona, pero ahora no está diciendo, no el nombre de la persona. Cristo no es un nombre. Cristo es su obra, lo que Él vino a hacer. Significa el ungido, el Mesías. Es un título. No es el nombre. Es un título que envuelve la trama de la obra redentora. Dice que ese que vendría a traer salvación, que señala que es una persona, dice, ese es el Cristo. ¿No es esa la aseveración cuando Jesús le pregunta a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículos 18 al 20? ¿Y quiénes piensan, quiénes afirman ustedes que yo soy? ¿Y qué Pedro concluye? ¿Qué Pedro testifica? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estamos hablando de lo mismo. Mateo 16, Primera de Pedro capítulo 1, estamos hablando de lo mismo, del Cristo, de Jesús. Dice que ese Cristo tendría que ¿qué? Anunciaba los sufrimientos de Cristo
pero con él también ¿qué? Las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, que no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos tuvieron la gracia de recibir el mensaje siglos antes. Intentaron diligentemente ver cuándo, por medio de qué persona y en qué tiempo se habría cumplir la palabra de Dios. Y Pedro nos dice que Dios le dejó saber a esos profetas que aquel testimonio que recibían no era directamente para ellos en su tiempo, sino Pedro dice que sería para nuestro tiempo. En otras palabras, Pedro está diciendo que lo testificado por los profetas se cumple ¿en quién? Miren lo importante, hermanos, de leer con entendimiento. Pedro está diciéndonos que el testimonio de la Escritura, que el Espíritu de la Escritura tiene como objeto presentar a Cristo. La obra no se trata de un pueblo. El pueblo es beneficiado por medio de una persona. ¿Y esa persona es quién? Jesucristo. Y Pedro está diciendo que Cristo, Jesús, como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, ha traído el cumplimiento de la salvación que había sido anunciada en el Antiguo Testamento. Que los profetas querían ver esa salvación en su tiempo y se les dijo, todavía no es en su tiempo. Es en un tiempo señalado. En el tiempo en que estaban viviendo ya los destinatarios de la carta, hermanos, hace 2000 años atrás. Le pregunto con todo respeto, si el apóstol Pedro escribe por medio del Espíritu Santo que la palabra de Dios tuvo cumplimiento en Cristo hace 2000 años, ¿cómo es posible que algunos enseñen que se va a cumplir todavía un poquito más adelante, cuando se llegue a la semana 70? Cuidado a quien escuche. Versículo 12 nuevamente, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Observe que el Evangelio tiene que ser trazado por el mismo testimonio de la Escritura que ya había sido revelada. Los apóstoles no profetizaron nada nuevo. Pedro está diciendo, aquellos que fueron llamados, anunciaron el Evangelio en el mismo espíritu de aquellos que recibieron el Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Que hay una unidad entre los dos testamentos. La teología nuevo testamentaria, la predicación del Nuevo Testamento, la base era ¿qué? El Antiguo Testamento. Ellos estaban anunciando el cumplimiento de aquello que Dios había anunciado. ¿En quién se había cumplido? En Cristo. ¿Quiénes eran los beneficiarios de ello? La iglesia. Vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver dónde están estas afirmaciones, y voy a ir lo más breve para que nos dé el tiempo, pero que podamos tener un entendimiento claro. Les dije que íbamos a usar versículo 6 al versículo 10 del capítulo 2, Primera de Pedro 2, del 6 al 10. Leemos el versículo 6 y vamos a ver su referencia en el Antiguo Testamento. Tiene que tener su Biblia abierta, porque vamos a ir de Pedro, si quiere marque Pedro, porque vamos a ir de Pedro a Isaías, de Pedro a los Salmos, de Pedro a Oseas, de Pedro, deje marcado Pedro, y vamos a ir al Antiguo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, lee nuevamente. Por lo cual también contiene la Escritura, observe cómo empieza, contiene la Escritura. ¿Qué Escritura? La Escritura es el Antiguo Testamento. Por lo cual contiene la Escritura, he aquí,
pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Así que esa piedra se identificaba dónde sería colocada en Jerusalén, en Sión. Pero ¿quién la traería? Dios. Daniel 2, Él es la roca, cortada no por mano humana, traída por Dios para destruir el imperio de los gentiles, el dominio de los gentiles, el mal, y traer la salvación de un monte o de un pueblo. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuál es la referencia? ¿De dónde Pedro saca esta información? Vaya conmigo a Isaías capítulo 28. Profeta Isaías capítulo 28. Versículo 16. Pedro simple y sencillamente por medio del Espíritu Santo está testificando el cumplimiento de esos profetas que en el capítulo 1 nos dijo que recibieron el mensaje de parte de Dios, que estudiaron diligentemente, pero que se les dijo, la profecía no se va a cumplir en el tiempo de ustedes. La salvación completa viene cuando llegue la piedra angular, el Cristo, el Mesías. Isaías capítulo 28, versículo 16, lee. Por tanto, Jehová el Señor dice así. Mira quién habla. He aquí, yo he puesto en Sión. ¿Quién habla? Dios, Jehová. ¿Quién ejecuta? Jehová. Él pone. ¿Qué pone? Pongo en Sión por fundamento una piedra. Isaías profetizó que Cristo era el fundamento y la piedra de salvación. Piedra probada. ¿Por qué probada? Porque no venía de los hombres, venía de Dios. Angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Así que, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, es el cumplimiento de Isaías capítulo 28, versículo 16. Pedro está diciendo que Cristo es la piedra profetizada por Isaías. Isaías profetizó 700 años antes de Cristo. Cuando Pedro está hablando, han pasado 700 años del profeta Isaías. Y Pedro no está diciendo falta más tiempo. Pedro le está diciendo a los destinatarios de la carta, a los cristianos que reciben la carta. ¿Recuerdan lo que dijo Isaías en el capítulo 28, versículo 16? Se ha cumplido en Cristo. Cristo es la piedra, Cristo es el fundamento y nosotros somos piedras de ese edificio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Mire lo que afirma Pedro. Para vosotros, está hablándole a los creyentes, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Observe que Primera de Pedro capítulo 2 versículo 7 nuevamente afirma que Cristo es la piedra, pero no en labios de Isaías. Ahora una profecía de 1000 años atrás. Es David quien habla. En el Salmo 118, vaya al Salmo 118.
Mire lo que dice versículo 21 y 22. Salmo 118, versículos 21 al 22. Te alabaré porque me has oído y me fuiste. ¿Por qué? ¿Por qué? Por salvación. La pregunta es, ¿quién es la salvación? Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Cómo es posible que el dispensacionalismo pretribulacionista, mejor conocido como la famosa doctrina del rapto secreto, establece que la iglesia es un grupo aparte a la nación de Israel? Porque Dios parece que no consideró, no vio, no usó su omnisciencia o su omnisapiencia para saber, para ver, para prever que Israel habría de rechazar a Cristo. Y que luego que Dios ve el rechazo de la propia nación sobre el Mesías, entonces abre una puerta, una ventana, un medio de salvación para los gentiles que aparentemente no estaban incluidos en ese pueblo. Y vamos a probarle en el Antiguo Testamento que eso es falso. Usted acaba de leer en Salmos, 1000 años aproximadamente antes de Cristo. Y ya David está profetizando que Jesús sería rechazado por los edificadores. Pero aunque sería rechazado por los edificadores, para los que creerían, con toda claridad afirmando que muchos no creerían, pero los que creerían, Él, Cristo, la piedra que fue desechada, sería salvación para su pueblo. Pedro está diciendo, Cristo es esa piedra y nosotros somos ese pueblo que hemos creído para salvación. Hemos terminado. Primera de Pedro, ahora capítulo 2, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Observe que una y otra vez Jesucristo es tanto Salvador como aquel por el cual los que no creen serán ¿qué? Condenados. Usted no está en una zona media, quiero que lo entienda. No hay puntos medios. Usted o es parte del edificio de Dios, del pueblo de Dios, o no lo es. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pero mire lo que dice ahora Pedro. Porque tropiezan en la palabra. ¿En qué palabra? En el mensaje anunciado del Evangelio. Siendo desobedientes. ¿Por qué Pedro les llama desobedientes? Porque cuando el Evangelio es anunciado, cuando el Evangelio es proclamado, Dios llama, ordena a todo hombre a venir a Cristo y a arrepentirse. Dios no te está invitando. Dios está dando una orden. Él es el creador, tú te has revelado, eres un pecador y Dios te llama a arrepentimiento. Y tú puedes hacer una de dos cosas. O te arrepientes y reconoces tu insuficiencia y vienes a Cristo para salvación. O eres un desobediente, un rebelde. Pero eres una de dos cosas. Un creyente o un desobediente. Mi pregunta es, ¿quién de los dos eres? ¿Dónde saca esta teología Pedro? Del profeta Isaías. Regresemos al profeta Isaías, esta vez al capítulo 8.
Versículos 13 al 15. Cada pasaje en ese capítulo 2 está anclado, está afirmado sobre algo que ya contenía el Antiguo Testamento. Mire lo que el profeta Isaías aseveró en Isaías 8, 13 al 15. A Jehová de los cielos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Aunque algunos dicen que a Dios no se le debe tener miedo, que eso de miedo es algo que se han inventado algunos. No en vano dice la Escritura que a algunos sí le va a dar bastante miedo, porque me parece que dice que las rodillas de muchos van a temblar. Versículo 14. Entonces, Él será por santuario. ¿Quién es el templo según Isaías capítulo 8, versículo 14? ¿Quién es el templo de salvación? El edificio que está hablando Pedro en el capítulo 2, cuya piedra angular es Cristo. El templo en el Antiguo Testamento tipifica a Cristo. Cristo es el verdadero templo. Y todavía tenemos predicadores anunciando que hace falta un templo de piedra. Cuando Juan declaró en Juan capítulo 1 versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra griega es colocó tabernáculo entre nosotros. Es más que hizo morada, vino el templo de Dios. Porque en aquel templo, en aquel tabernáculo, en Cristo realmente seríamos redimidos. Isaías 8:14. Entonces Él será por santuario. Observe, pero a las dos casas de Israel, observe que habla de las dos casas de Israel. Porque al tiempo del profeta Isaías, el reino se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur, teniendo nuevamente como tribu principal, cabeza del reino del norte, a la tribu de Efraín. Y el reino del sur tendría como cabeza de tribu a Judá. Por eso dice, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Y Dios le dice al profeta, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esa ley que fue sellada, que establecía que Dios levantaría un santuario, un tabernáculo, por medio del cual muchos serían salvos, pero muchos también tropezarían, es Cristo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ya vamos a terminar nuestro ejercicio. Es importante que veamos cómo cada afirmación del apóstol Pedro está claramente evidenciada y contenida en el Antiguo Testamento. Y más que ello, observemos que Pedro está diciendo, esto se ha cumplido en Cristo. ¿Y quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son ese pueblo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que creen. Nosotros. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por motivos de tiempo vamos solamente al libro de Deuteronomio. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio y vamos a comenzar en el capítulo 7. Es el quinto libro comenzando la escritura, el último libro del Pentateuco.
de los libros de Moisés. Libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. ¿Qué es lo que quiero presentarles en Deuteronomio? Los nombres a los cuales se le asigna o se le llama a la iglesia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, son exactamente los nombres que Dios le había dado, otorgado a Israel. Capítulo 7, versículo 6 lee: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio capítulo 26, versículo 18. 26, 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Ya vimos cómo ese pueblo fue adquirido por medio del Cordero de Cristo, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Para terminar, posiblemente este es uno de los más importantes. ¿Cuál es la base que sostiene Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10? Vamos a leer primero Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, y finalizamos en Oseas. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese es el pueblo al cual se le habló al profeta Oseas. Vaya conmigo, Oseas capítulo 2. Libro del profeta Oseas. Este último punto, en el bosquejo que siempre posteriormente al sermón, los lunes trato de enviarles. Hay ciertas cosas que por el tiempo, ya el tiempo avanza y uno no tiene el tiempo que uno quisiera para poder hacer esto con mayor detenimiento. Pero trato de que lo que no puedo por alguna razón afirmar o llevarlo, dejárselo puesto en el bosquejo, haga uso de ello. Es para su beneficio. En Oseas capítulo 2, vamos específicamente al versículo 23. Para poder entender este versículo 23, posteriormente necesitaría usted ir al capítulo 1, no lo vamos a hacer por tiempo. ¿Por qué al capítulo 1? Porque Oseas va a tener unos hijos y Dios le va a dar unos nombres específicos para estos hijos. Estos hijos, estos nombres que se le van a dar, son nombres que profetizan el cuadro, el escenario, hasta el tiempo del Mesías y la salvación de este pueblo que no merecía misericordia, pero que alcanzaría misericordia, de este pueblo que no iba a ser contado o no era contado en un momento como su pueblo, pero que ahora es contado como su pueblo. Eso está en el capítulo 1 de Oseas. Pero el versículo 23 de Oseas 2, 23 lee: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los ruama. Los ruama está en el capítulo 1 y significa no misericordia o no me compadeceré. Dios le dice en un momento dado a Oseas que venía juicio y que él no se iba a compadecer.
Pero el que había dicho que no tendría misericordia, ahora está diciendo que tendría misericordia. Y diré a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío. Lo-Ammi está en el capítulo 1 y el significado es, tú no eres mi pueblo. Dios le había dicho, ustedes no son mi pueblo. Pero ahora, en el capítulo 2 y versículo 23, Dios le dice al profeta Oseas que aquellos que no eran contados entre su pueblo serían llamados su pueblo. ¿A quiénes en el Nuevo Testamento se puede referir? Única y exclusivamente a los gentiles. Regresemos a Pedro para verlo. Está en el versículo 10, lo acabamos de leer. Solo que ahora, teniendo el contexto de Oseas, capítulo 2, versículo 23, debe hacerse mucho más fácil poder verlo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. ¿Quiénes no eran parte del pueblo, pero ahora son parte de ese pueblo? ¿Quiénes? Los gentiles. Pero hay alguien que lo asevera todavía más claro. Pablo en Romanos capítulo 9, 25 y finalizamos. Vaya conmigo a Romanos 9, 25. De hecho, esta aseveración que hace Pablo en Romanos 9 toma como base o fundamento el libro del profeta Oseas. Romanos capítulo 9, versículo 25. Voy a leer 24 y 25. Muy importante. Nuevamente, vimos que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, es una referencia a Oseas, capítulo 2, versículo 23. Pero no solamente hace un comentario o hace uso de Oseas 2:23, Pablo también lo hace. Lo hace Pedro y lo hace Pablo. Mire cómo lo hace o lo desarrolla Pablo. Romanos 9, 24 y 25. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también, ¿está claro? Todavía ahora es más claro. Mire lo que va a decir en el versículo 25. ¿Cuándo se determinó que los gentiles iban a pertenecer a su pueblo? Pablo va a decir que Oseas lo había profetizado. Romanos 9:25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar, versículo 26, donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué hemos hecho para orar? Jesús declaró, bajo la afirmación de Pedro, ante la pregunta, ¿quién yo soy? Jesús dijo que Él era la roca. En otras palabras, que Él era el cumplimiento de lo establecido en los profetas. Por lo tanto, aquella iglesia, aquel pueblo era ¿qué? Suyo. Vimos el domingo pasado cómo Pablo enseñó lo mismo en la carta a los Efesios. La declaración mi iglesia, dos connotaciones, una sola iglesia, un solo Señor. Hoy fuimos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 10. Especialmente versículos 6 al 10, esa parte. Y vimos que Pedro enseña exactamente lo mismo. Que Cristo era la piedra, que Cristo da cumplimiento a la palabra de Dios, que su rechazo había sido anunciado,
que Dios habría de añadir a los gentiles, que todos los que creen, judíos o gentiles, pasan a ser la iglesia y que forman un solo pueblo con un solo Señor. Dios nos ayude a entender su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por este espacio, este tiempo en que tú provees para poder compartir la misma. Agradecidos porque nos permites poder hablar, anunciar, como aquellos nuestros hermanos en su tiempo, el Evangelio de Cristo. Pedimos que ese Evangelio que ha sido expuesto, Señor, pueda edificar a tu pueblo, sea de bendición. Y si hay alguno, Dios, que ha de ser llamado y por medio del mensaje fue confrontado con la necesidad de arrepentimiento, pues solo en Jesús hay salvación. Te pedimos, Señor, que tal persona pueda venir eficazmente por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo a la fe genuina, a la fe verdadera, que es en Cristo Jesús para salvación. Que posteriormente aquella obra, como dice Romanos capítulo 10, que verdaderamente acontece en el corazón, pues es el corazón de piedra el que debía ser cambiado para que los hombres pudiesen realmente responder en arrepentimiento y fe, que aquello que ocurre en el corazón posteriormente pueda ser evidenciado y también testificado públicamente. Prepáranos en esta hora para la cena del Señor. Prepara a tu pueblo para una vez más conmemorar, celebrar, afirmarnos en la verdad de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ahora a través de la ordenanza de la comunión. Damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro.